Bienvenidos nuevamente a Lengua Materna Español 1. Vamos a conocer los aprendizajes esperados que vamos a desarrollar durante estas sesiones. El primero, identifica las principales características de subgéneros narrativos, como ciencia ficción, terror, policíaco, etc. Segundo, identifica los elementos más importantes de un texto narrativo. Las evidencias que van a enviar van a ser los cuadros con las características de los tipos de cuento y un mapa conceptual con los elementos de un cuento. Bien, ¿qué vamos a evaluar? En la evaluación va a haber 5 aspectos. El primero, las actividades se entregan en tiempo y forma. Segundo, identifica y escribe ideas principales o centrales del tema. Tercero, identifica y ordena información en un mapa conceptual. Cuarto, reconoce e identifica los elementos que componen un cuento. Y por último, en las actividades es visible el nombre completo, grado y grupo. Y bien, vamos a iniciar conociendo qué actividades o qué vamos a realizar el primer día. El primer día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer y subrayar ideas centrales o palabras claves. Vuelvo a repetir, leer y subrayar ideas centrales o palabras claves. ¿De qué? ¿De dónde? De un cuadro que tenemos en nuestro libro de texto, y en ese cuadro vienen características principales de los tipos de cuentos. Vamos a utilizar ese cuadro para realizar y complementar los cuadros que más adelante tenemos que elaborar. Este es el texto. Esto es lo que viene en nuestro libro. Como pueden ver, yo ya hice un ejemplo. Ya presenté, o estoy presentando, mejor dicho, un ejemplo. ¿Cómo voy a elegir las ideas centrales? Primero, lo primero que debo hacer es colocar o subrayar el título del tema. En este caso, vamos a ver que uno de los tipos de cuento es la narrativa policíaca o el cuento policíaco. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a hablar de narrativas. Y dice, las novelas y los cuentos policíacos se caracterizan por iniciar con un crimen o una desaparición misteriosa. Las causas del delito se van descubriendo a lo largo del relato y se van descifrando las claves para resolver el enigma o hallar el culpable. A menudo, uno de los personajes principales es un detective o un policía, como sucede en las aventuras de Sherlock Holmes. Bien, ¿qué voy a hacer? Ya leí. Ahora voy a subrayar ideas centrales o palabras claves, lo que a ustedes se les haga más fácil. Vuelvo a releer nuevamente, porque acuérdense que cuando ustedes leen un texto no saben de qué se trata. Primero lo que van a hacer es subrayar el título, el tema, ¿sale? Para tener una referencia de. Ahora, primero van a leer sin subrayar y posteriormente van a leer ya identificando qué palabras claves o ideas principales son importantes o van a ser importantes para ustedes. Entonces volvemos a leer. Puedo leer en silencio, puedo leer en voz alta conforme me adapte. Para mí, en este caso, como ya en el título está narrativa policíaca, quiere decir que la narrativa puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser un relato, puede ser una leyenda. Entonces yo no lo subrayo porque ya sé de qué se trata. Pero sí me interesa qué características tiene. Entonces voy a subrayar aquí, iniciar. Voy a activar otra vez la pluma, permítanme tantito. Bien, aquí tenemos. Voy a subrayar iniciar porque a mí me interesa esto.
¿Qué inicia esta narrativa? Un crimen o una desaparición forzada. Misteriosa, perdón, aquí ya me fui chueco. Una desaparición misteriosa. ¿Sale? ¿Cuáles son las causas? Puede ser un delito y que a lo largo de la narrativa o a lo largo del relato, del texto, van a ir descubriendo quién, cómo, dónde. ¿Sale? Aquí volvemos a ver, a lo largo del relato vamos a ir descubriendo quién, cómo, dónde. Y obviamente se va a resolver el enigma y van a hallar un culpable. Bien. Otra característica de esta narrativa policíaca es que los personajes son detectives o son policías. Y tenemos aquí un ejemplo. Es importante también aquí subrayar el ejemplo que nos pone el texto para tener una referencia. Si más adelante nosotros podemos o tenemos acceso a investigar estos tipos de textos que queremos leer, pues entonces podemos leer y ver si efectivamente nuestro las características de esta narrativa tienen cierto encaje en este tipo de narrativa. Bien, volvemos a hacer con la narrativa de ciencia ficción. Voy a utilizar otro color. A ver, pueden utilizar el subrayado o pueden utilizar el sombreado. Ahí está. Primero, volví a sombrear el título o el subtema. Como no conozco qué es lo que dice, entonces voy a volver a leer antes de subrayar. Voy a volver a leer antes de subrayar. Vuelvo a repetir, siempre voy a estar repitiendo leer, 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 porque esto se trata de leer y comprender. Bien, vamos a leer. Presenta sucesos que implican datos y descubrimientos científicos o tecnológicos que se toman como base para relatar hechos ficticios. Suele hacer referencia a viajes en el tiempo, máquinas asombrosas, robots, la vida en contextos extraterrestres, sociedades e inventos futuros y hechos insólitos, como ocurre, por ejemplo, la rebelión en la granja de George Orwell o Un mundo feliz. Bien, ya leí nuevamente. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a detectar las palabras claves e ideas principales. Volveré a hacer la misma dinámica que hice con la primera narrativa. Voy a subrayar esta palabra que me parece interesante porque va a relatar sucesos. ¿Qué sucesos? Pueden ser datos, pueden ser descubrimientos y obviamente científicos. Ay, ya me fui. Científicos, tecnológicos y ¿de qué? ¿Por qué? Pues de qué? Pues de unos hechos ficticios, de que no es real. Y obviamente hace referencia a viajes, habla mucho de viajes, esta narrativa habla mucho de viajes en el tiempo. Esto, habla mucho de viajes en el tiempo, de las máquinas asombrosas, los robots y tal vez la vida en contextos extraterrestres, o sea, la vida tal vez de humanos en mundos extraterrestres o la vida de extraterrestres. Podemos encontrar relatos de este tipo. Y obviamente todo esto también los inventos. Aquí se me ocurre leer a Frankenstein de Mary Shelley, de hechos insólitos también. Y bueno, aquí ya tenemos el ejemplo. Un libro, Rebelión en la Granja. Con esta narrativa se me ocurre recomendarles algo muy interesante. No sé si han visto la serie de Dark.
habla mucho sobre viajes en el tiempo. El Yo Robot, la película de Yo Robot, habla sobre robots. Y bueno, podemos dar muchas sugerencias, tanto en películas como en libros, pero los invito a que pues descubran más de esta narrativa de ciencia ficción. Estas son sus características, ya nos salimos un poquito del tema. Estas son sus características, que presenta sucesos, datos, descubrimientos científicos o tecnológicos. Relatan hechos ficticios, como viajes en el tiempo, las máquinas asombrosas, los robots, los extraterrestres, hablan de sociedades, de inventos, de hechos insólitos. Entonces, estas son las características principales de la narrativa de ciencia ficción. Nos vamos con la narrativa de misterio o terror. Igual. Volvemos a subrayar el título. Déjenme buscar otro color para que no se me confundan. A ver si este. Ay, no se ve. Vamos a ver otro color más llamativo. A ver, este. La narrativa de misterio o terror, cuentos de misterio, terror. Yo sé que a ustedes les encanta esto. Bien, volvemos a leer. Como no sabemos de qué se trata, nada más conocemos el título, volvemos a leer. Los textos de este subgénero parten de un suceso sobrenatural, desconocido, oscuro, paranormal. Por lo general, los espacios, el tiempo y los personajes tienen rasgos fuera de lo común o extraordinarios. Su característica principal es que las historias ocurren en un ambiente de angustia, de miedo y de terror. Un ejemplo son los cuentos de medianoche de Bram Stoker. Y bueno, ya me inspiré. Ahora vamos a subrayar las ideas principales o las palabras claves. ¿Cuáles son las características de esta narrativa? Sabemos que es un subgénero. Ahora, ¿de qué trata? Son sucesos sobrenaturales, obviamente oscuros o paranormales. ¿Qué significa esta palabra paranormal? Investíguenla. Una pista es, por ejemplo, La Llorona, El jinete sin cabeza, y bueno, hay muchos textos más. ¿Qué otra característica tiene? Que los espacios, el tiempo o los personajes tienen un rasgo fuera de lo común. O sea, los personajes. Nos vamos a ir con los personajes. Ay, me voy. Esta cosa. Los personajes tienen rasgos fuera de lo común, o sea, extraordinarios, que no son personas normales. Por ejemplo, podemos hablar de fantasmas, tienen rasgos fuera de lo común o extraordinarios. Podemos usar podemos citar, no sé, al cuervo de Edgar Allan Poe. No sé si hayan visto un poquito de esta película que me encanta. Está basada sobre el libro. Y bueno, quiero que ustedes investiguen, porque si yo se los cuento, no lo van a investigar. Otra característica, otra recomendación, La gallina degollada de Horacio Quiroga. Es un excelente cuento para que analicen muchas cosas muy bonitas, se los recomiendo. Bueno, los personajes tienen rasgos fuera de lo común o extraordinarios. Aquí está, su característica principal es que las historias ocurren en un ambiente de angustia. Aquí está la clave. Característica principal es el ambiente es un ambiente de angustia, de miedo, de terror. Y bueno, los cuentos de medianoche es un ejemplo. Podemos analizar y leer cuentos que son algunos muy aterradores, otros así como que de suspenso, muy bien escritos por grandes escritores.
Y bien, aquí está otro, bajo la cripta, el santuario y otros cuentos de este señor Loventra. Bien, esto es lo que tienen que hacer, jóvenes. Leer y subrayar. Identificar palabras, ideas principales. Son 8 narrativas. Son 8 tipos de narrativas. Tenemos la policíaca, la de ciencia ficción, misterio, terror, humor, la histórica, la realista, la fantástica y de aventuras. Bien, ya vieron que aquí está mi libro preferido, El Conde de Montecristo. Aquí está en la narrativa de aventuras. Bien, entonces, posteriormente, cuando ya tengamos todos los elementos, por ejemplo, palabras clave, ideas principales de todas las narrativas, nos vamos a esta parte. En esta parte nos presenta un cuadro donde vamos a colocar las características de las narrativas y aquí arribita van a buscar una imagen, van a recortar una imagen que tengan en su libro, que hayan encontrado en el periódico, en la revista, o que ustedes hayan dibujado. Yo sé que ustedes son muy creativos, ¿sale? Entonces van a pegar aquí el recorte o van a dibujar en esta parte. En esta parte me van a dibujar o pegar el recorte. En esta parte es donde me van a escribir las ideas principales o las características en ideas principales o palabras claves, ¿sale? Entonces la policía, aquí ya tengo un ejemplo, habla de crimen, desaparición misteriosa. ¿Cuál es otra característica? Hallan al culpable a lo largo del relato y uno de los personajes principales es un detective o policía. Ahí está ya mi trabajo. Entonces, aquí adelante, igual, me voy con otra narrativa, con otro tipo de narrativa, y hago el mismo procedimiento. Hago el mismo procedimiento que aquí. ¿Sale? Hasta ahí me van entendiendo, espero que sí. Y bueno, son 8. Ahí me faltó colocar los demás, pero en su libreta ustedes coloquen los 8. El día 29 de septiembre, las actividades que van a realizar es nuevamente leer el cuadro, subrayar ideas centrales, palabras clave, para que posteriormente ustedes puedan complementar un mapa conceptual. Y antes deben de elegir un cuento de su libro de texto. Vamos a ver de qué se trata. El cuadro que van a subrayar también está en su libro de texto. Así es que no se preocupen, solo ubíquenlo. Bien, vamos a empezar. Aquí está el cuadro. Este cuadro es el que tenemos en nuestro libro de textos, ¿vale? Y como título tiene estructura de la narración. Son 3 partes importantes o 3 elementos importantes en la narración. Principio, parte intermedia, nudo, clímax, final o desenlace. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a leer, como lo hicimos anteriormente con el otro texto. Leemos y después subrayamos. Leemos y después subrayamos. ¿Sale? Vamos a empezar. Voy a activar mi pluma y un color. A ver, vamos a iniciar con esta parte. El principio o exposición. Le voy a dar lectura. Primeramente, se presentan los personajes. Se dice qué quieren hacer o lograr y cuáles son las condiciones en que se encuentran. Se describe la cotidianidad de la historia o de la vida del personaje. Se describe la atmósfera, el espacio o el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia. Se presentan todos los elementos necesarios para comprender lo que sucede en el nudo. Ya le di una leída. Ahora voy a identificar las ideas centrales o palabras clave. ¿Qué palabras para mí son más importantes o qué ideas centrales? Las características. Me voy a las características. ¿Qué dice? Presenta los personajes. Es una de las características.
es cuando presenta a los personajes, describe la cotidianidad de la historia, describe la atmósfera, la vida del personaje, lo podemos colocar, el espacio, el lugar, el tiempo en el que se desarrolla la historia. Y bueno, es importante señalar que todos estos elementos nos van a ayudar a comprender el nudo. ¿Qué es lo que sucede en el nudo? Bien, ahora nos vamos a esta parte de la narración, parte intermedia o nudo. Igual voy a cambiarle el color a mi plumita. A ver y voy a leer, voy a sombrear la parte central, esto, nudo. Es importante que me subrayen cómo se les conoce comúnmente para que identifiquen. Bien, vamos a leer. Se presenta un problema que rompe con la cotidianidad escrita al inicio del relato y los personajes, mediante determinadas acciones, tienen que resolver. En esta parte ocurre lo más interesante de la historia, porque es el momento en el cual los acontecimientos cambiarán las condiciones de existencia de los personajes. Ya le di una leída. Ahora voy a identificar las ideas centrales y palabras clave. Por ejemplo, aquí le voy a colocar que una característica es que ya va a presentar un problema en el que están pues en el que están inversos los personajes, ¿sí? Una situación en los que están inversos, o donde los que son partícipes los personajes. Ya sea que los personajes hayan provocado, generado esa situación problemática, ese momento de solución. Entonces, aquí en la parte central o la característica central es la situación, el problema de los personajes. Otra característica son las acciones determinadas. Ahí los personajes ya van a tener actitudes, ya van a desarrollar acciones, ya van a tener más participación en la historia. ¿Por qué? Porque tienen que resolver ese conflicto, ese problema. ¿Sale? Entonces aquí le subrayé que tienen que resolver. ¿Qué van a resolver? Pues van a resolver esa situación problemática, esa dificultad que tienen en la historia. Bien, otra característica es que en esta parte ocurre lo más interesante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se plantea un problema y se da solución al mismo tiempo. Bien, entonces, en este apartado, o en esta transición de la historia, los personajes cambian las condiciones de existencia. Ejemplo, aquí pueden cambiar de actitudes, pueden cambiar de aptitudes. Es muy raro que cambien en lo físico, o sea que si son altos se conviertan en bajitos, ¿verdad? No, pero sí cambian más en esta parte, en actitudes. Por ejemplo, si al inicio son buenos, se convierten en malos, o si al inicio son malos, generalmente se convierten en buenos, y es cuando al final del cuento es si fueron felices para toda la vida, ¿no? Entonces, hay excepciones. Bien, entonces nos vamos a la parte final o desenlace. Voy a elegir el color de otra pluma. A ver este color. Sombreamos. Igual. Vamos a leer primeramente para saber qué ideas vamos a rescatar. Es la parte en que se resuelven o se agravan los conflictos, y es cuando sucede el acontecimiento final. Este final puede ser inesperado, sorprendente, triste, alegre, negativo. Hay narraciones de final abierto en las cuales no se presenta una solución concreta al conflicto, sino que se menciona una acción o un hecho que puede terminar de diversas maneras, y se deja que el lector
las imagine. Interesante, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Cuáles son las características de este final? Aquí podemos colocar que es la parte donde se resuelven, entre comillas, porque no todas las historias se resuelven aquí, o se agravan, puede ser todo lo contrario, se resuelven o se agravan. Bien, en este acontecimiento puede ser sorprendente, puede ser un final que no lo hayamos esperado, por ejemplo, que el protagonista de la historia se quede con el antagonista de la historia y que no siempre sea y fueron felices para toda la vida, ¿verdad? Puede ser un final triste, puede ser de que pues ambos personajes hayan muerto, los protagonistas hayan muerto en la historia, o puede ser alegre. El alegre es, como ya les comentaba, el fueron felices. Ahora el negativo. El negativo es cuando como que el lector dice, ay, pero ¿por qué se quedó así? ¿Por qué terminó así? Yo quería que terminara así. Entonces, tiene muchos finales, esta narrativa tiene muchos finales, todos son inesperados, es la bondad de leer. Bien, ahora, otra característica. Otra característica que en estas narraciones hay un final abierto. No todo tiene que ser así como que ahí se terminó toda la historia, ¿no? Hay un final abierto. ¿Cuál es su principal característica? Que no presenta una solución al conflicto. O sea, no dice si se resolvió, si los personajes hicieron las paces, si los personajes vivieron felices, tranquilos, si el villano desapareció de ahí de la vida de los personajes principales. No, no tiene una solución concreta al conflicto. Menciona alguna acción, sí mencionan acciones o hechos que pueden terminar de diferentes maneras. ¿Y esto con qué finalidad? Para que el lector, para que nosotros como lectores imaginemos y le demos un final, no un final feliz, sino un final deseado. De acuerdo a la historia, si no tiene un final concreto, si tiene un final abierto, decir, bueno, pues me hubiera gustado que este personaje haya mejorado en actitudes, o este personaje pues finalmente ya no aparezca más, ¿no? En la historia. Entonces, ese es lo bonito de leer este tipo de narraciones, sobre todo en los finales, porque pues podemos encontrarnos a diferentes tipos de finales. Finales que son muy concretos, finales que no son concretos y que al contrario agravan los conflictos, como ya lo mencionaba, o pueden ser sorprendentes, tristes, alegres, negativos, o finales abiertos que no saben cómo terminó el protagonista, ¿no? O el antagonista, ¿sale? Entonces, ya teniendo todo esto, ya tengo mis ideas centrales, ya tengo mis palabras claves, me voy al mapa mental. Este es el mapa mental. Estructura del texto. Aquí es importante. Ya elegí, ya debo de tener un cuento de mi libro de texto, ya debí haber leído los cuentos que me presenta el libro de texto y he elegido uno, ya debí haber elegido uno. ¿Para qué? Para tomarlo como referencia y complementar este mapa mental. Aquí donde dice escribe el título o nombre del cuento, voy a escribir el nombre de mi cuento que elegí del libro. ¿Sale? Bien. Donde dice inicio y dice, y aquí coloqué un ejemplo de una característica, presenta los personajes. Esta idea central la tomé de la lectura que hicimos de la estructura de la narrativa, que tiene un inicio, el desarrollo, el final. Entonces de ahí tomé esa parte. Vamos a tomar de lo que subrayamos solo dos características principales y las vamos a anotar en este recuadro.
Aquí ya puse un ejemplo. Puedes colocar la siguiente característica. En el nudo clímax igual vamos a colocar las dos características que subrayamos en el cuadro. Del mismo modo vamos a hacerlo en el final o desenlace. Las dos características. Terminando esto, ahora sí, me voy con mi cuento que elegí. En esta parte de inicio, aquí voy a escribir la introducción, el inicio del cuento, cómo inicia el cuento, ¿sale? Lo vamos a estructurar, vamos a colocar el inicio del cuento donde corresponde, el nudo y el clímax donde corresponde y el desenlace final en donde corresponde. Entonces aquí, vuelvo a repetir, del cuento que yo elegí, vamos a escribir, aquí sí vamos a transcribir un poco. Vamos a transcribir cuál es la parte inicial del cuento. ¿A qué corresponde el inicio de mi cuento que elegí? Cuando estemos en el nudo clímax, vamos a escribir la parte central de nuestro cuento, ¿vale? Les recomiendo que no sea uno tan largo, que sea uno corto, para que no se me aburran escribiendo. Entonces aquí vamos a escribir la parte central de nuestro cuento. Y en esta parte vamos a escribir el final de nuestro cuento. Al final, ¿sale? Y esto lo dejamos libre para sus comentarios y sugerencias. ¿Qué se les dificultó y qué es lo que no se les dificultó? ¿Sale? Bien. Espero me hayan entendido, chicos. Y sería todo para los 2 días. El mapa conceptual de la estructura del cuento. Bien. Finalmente, vuelvo a repetir, recuerda leer las indicaciones del cuadernillo. Es muy importante que me lean las indicaciones. ¿Por qué? Porque resulta que en los apuntes me vuelven a colocar todo. Solo lean bien las indicaciones y hagan las actividades. Y recuerda enviar también tus evidencias. Ya sabes, al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook o al correo electrónico. Y eso es todo, chicos. Excelente semana. Bye.